Muchas gracias a mis dos antecesores. Para mí un placer estar aquí y por supuesto lo ha sido escribir mi segundo libro y ya en puertas para un tercero, porque esto evidentemente el trabajo de investigación no para y continúa. Decía Alain Entralgo que el saber histórico es un recuerdo al servicio de la esperanza. He tratado en las páginas de este libro que sale hoy a la luz, Fe y Caridad, itinerario de la hermandad, de plasmar su historia. No es un transcurrir de esta de penitencia muy dilatado en el tiempo, pero cuando me lo propusieron pensé que lo que lleva recorrido hasta hoy debía quedar en un testimonio escrito para que con el paso del tiempo los futuros hermanos lo conocieran y conservaran para la posteridad. El título está perfectamente razonado en el prólogo que ha escrito don José Vilaplana, nuestro obispo, y que le agradezco profundamente. Igualmente doy las gracias a don Diego Capado, vicario delegado de la Hermandad y Cofradía, por haber accedido a escribir el epílogo de este. Obviamente su contenido es la historia de nuestra querida hermandad. He partido de un breve resumen de lo que es y significa nuestra Semana Santa y en este contexto hemos de situarnos. Las fuentes que he utilizado han sido fuentes archivísticas, el archivo diocesano de la propia hermandad y el archivo Díaz Hierro, fuentes hemerográficas, periódicos y revistas, y fuentes bibliográficas, libros relacionados con el tema. Fe y Caridad. El título de Cristo de la Fe tiene su explicación, y es que cuando su autor, León Ortega, fue a entregarlo a la parroquia, preguntó a los dos sacerdotes si tenían ya un título preparado para alguna vocación para el Cristo. Entonces le dijeron que no. Y él pidió que le pusieran Cristo de la Fe por una razón, desde mi punto de vista, muy emotiva, y que dice mucho de un imaginero. León Ortega, mientras que estaba guiando su obra, estaba pidiendo a este Cristo que estaba empezando a construir que sanara a una hija suya que tenía cáncer. La hija sanó. Y efectivamente ese fue el motivo de pedir que le pusieran Cristo de la Fe, con esa fe tan honda, tan profunda, que él había hecho esta imagen. Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad fue nombrada por el duque de Medina Sidonia patrona de su estado. En nuestra ciudad existió el Hospital de la Caridad a partir del siglo XVIII en la calle Méndez Núñez. Este hospital desapareció en el siglo XIX. El dueño de los terrenos era el mismo que lo cedió para la construcción de la iglesia de la Concepción, Dorantes. Este hospital era para personas pobres, humildes y necesitados pues, de una curación, y sobre todo para que a muchos de ellos que querían morir y que fueran enterrados en su cementerio. La capilla de este hospital tenía una imagen de la Virgen de la Caridad y pasó junto con su retablo, cuando el hospital desapareció en el siglo XIX, a finales del XIX, pasó a la iglesia de la Concepción. Ya sabemos todo lo que pasó en los años 30, y entonces desapareció la Virgen de la Caridad, como también desapareció la Virgen de la Estrella, que estaba en el arco que estaba situado en la plaza 12 de octubre.
Tenemos un hermano de nuestra querida hermandad que está haciendo un trabajo de investigación precisamente sobre la Virgen de la Caridad, que yo creo que no tardando mucho saldrá a la luz y para mí será desde luego un placer leerlo. Nuestra titular es obra del imaginero José Méndez González. Nuestra ciudad no había vuelto a venerar la Virgen de la Caridad desde que desapareció la del hospital. Entonces, cuando le hice una entrevista, le pregunté, Virgen de la Caridad, ¿por qué? Y entonces me dijo que ese era uno de los motivos. Y otro porque unía el triduo, digamos, el tríptico de fe, esperanza y caridad. En esta charla me comentó que también le pidió a la hermandad, en este caso a la hermandad, que le pusieran Nuestra Señora de la Caridad, como así accedieron. Es un hecho fehaciente que ningún personaje histórico a través de los siglos ha sido tan tratado por todas las facetas del arte como Jesús de Nazaret y su madre María. Son innumerables la cantidad de advocaciones de las que podemos disfrutar. Imagineros que nos presentan un Cristo histórico basado no solamente en los evangelios, sino también en otras fuentes. Las pinturas, de pintura podíamos empezar pensando en las paredes de las catacumbas, el arte románico, el arte gótico, renacentista, barroco, etcétera, etcétera. Tanto Jesús como María han sido también ensalzados en otras artes como la poesía, la prosa, la pintura, la música. Y ejemplo de ello lo tenemos en las fachadas de tantas catedrales e iglesias y retablos. Nuestra hermandad es un referente de la barriada de Viaplana, donde está situada la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia. Muchos de sus habitantes vivieron los comienzos tanto de la parroquia como de la hermandad. Y aquí también tengo que hablar de otro futuro ya muy próximo, de otra hermana que tiene preparada una historia de la iglesia de Santa María y que será muy interesante porque son auténticas vivencias cristianas que ella tuvo en aquellos años de comienzo de la parroquia. Entonces hay que agradecer a tantos hermanos y vecinos de la barriada de Viaplana que sean los que cada año acompañan a nuestros titulares en sus desfiles procesionales. Cuando la hermandad sale en procesión el Viernes Santo es la hora de manifestar su patrimonio. Yo quiero aclarar que, como todo el mundo, casi todos sabemos, y ya se ha dicho que es una hermandad joven, pero los medios económicos tampoco son muy florecientes. Pero yo pienso que hay que agradecer a tantos hermanos y hermanas como han contribuido a este patrimonio que tiene la hermandad y que guarda tanto esmero en sus vitrinas. Tomás Campbell decía: vivir en los corazones que dejamos tras nosotros es no morir. Por el mal momento económico en el que estamos inmersos, debemos de cuidar las industrias relacionadas con la Semana Santa para que no se deterioren. El aspecto religioso, por supuesto, es el más importante que quiero poner de relieve de nuestra Semana Santa, pero este otro tampoco lo podemos dejar de lado. En esta época de la Semana Santa se movilizan pueblos y ciudades, se unen familias y hay una serie de industrias como por ejemplo la imaginería, la orfebrería,
platería, bordados, hostelería, confecciones, etcétera, etcétera, que tienen a bien ofrecernos sus auténticas obras de arte, porque estamos hablando de bellas industrias que nos regalan, es un placer para la vista y también para el oído, porque la música es muy importante y fundamental en la Semana Santa. Las imágenes van siendo mecidas, puesto que estamos en Andalucía, al son de las bandas de cornetas y tambores de música que acompañan a los titulares de todos los días de la Semana Santa. Se ha multiplicado el número de hermandades que también tienen ellas mismas sus propios músicos. Y también aquí hay que hacer referencia a que un punto que ha favorecido el que estas asociaciones proliferen es la creación de nuestro Conservatorio de Música. En 1661 dispuso el fundador del convento de la Merced, don Pedro Guzmán y Quesada, que todos los años, perpetuamente, 4 religiosos de su convento en la procesión que se hace el Viernes Santo de Nuestra Señora de la Soledad lleven el féretro donde va Jesucristo nuestro Señor en la procesión, toda ella sin que lo lleven religiosos de otra orden. Creo que podemos decir que estos mercedarios fueron los primeros costaleros de nuestra Semana Santa. En este libro he abordado también de la mujer y su aportación en hermandades y cofradías. Por supuesto que he partido de una figura clave en dar a la mujer el sitio que le merecía desde entonces, que es Jesucristo. Todos ahora mismo tenemos en la mente muchas escenas que nos narra la Biblia. Recordemos las palabras de Ernesto Sábato: la historia no es mecánica porque los hombres y las mujeres son libres para transformarla. Doy gracias al párroco de Santa María, Madre de la Iglesia, por su aportación y documentos que constan en este libro. Don Manuel Mateo, al igual que su antecesor, continúa vinculado a la hermandad. Le he oído afirmar en una homilía que la hermandad de la fe es la parroquia y viceversa. Está edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Lo dice San Pablo en su epístola a los Efesios. Y finalmente quiero hacer referencia a nuestro conciliario, don José Romero López, que fue párroco de Santa María, Madre de la Iglesia, y me pareció justo dedicarle el último capítulo de este libro. Gran pastor que puso los cimientos de esta parroquia con una dedicación plena, que llevó a cabo una importante y activa formación pastoral, prestando especial atención a los más jóvenes. Y como colofón va mi especial recuerdo, junto con la dedicatoria de este libro, a nuestro querido amigo y compañero Eduardo Pérez Fragoso, que ya estará disfrutando de la real de nuestros titulares y que lo considero el alma del coro de nuestra hermandad, junto a su hijo Eduardo. Hace prácticamente casi un año que dejamos de tener el placer de contar con su presencia, su simpatía, en resumen de su bien hacer como hermano fundador y como magnífico maestro. Es la mía una muestra de respeto hacia un amigo que se nos fue con la dedicatoria de este libro, Eduardo Baptista.